Yo les vengo a contar la situación en la que se encuentra el equipo de fútbol por el cual simpatizo. En particular, en lo que tiene que ver con su permanencia en la categoría. Antes, para aquellos que no estén del todo familiarizados con el fútbol, les voy a contar de qué se trata un poco esto de la permanencia en la categoría o del famoso descenso que seguramente escucharon. Como en todo torneo, en el de primera división del fútbol argentino, se confecciona una tabla de posiciones. Ahí los equipos se ordenan según los puntos que obtuvieron en el torneo actual. Para eso se suman los puntos que obtuvieron en cada partido del torneo actual. Y para saber cuántos puntos le corresponden por cada partido, se utiliza el siguiente criterio. 3 puntos por cada partido ganado, 1 por partido empatado y ninguno por partido perdido. Así, por ejemplo, si mi equipo ganó 10 partidos y empató 4, la cantidad de puntos que va a tener va a ser, por los 10 que ganó, le dan 3 por cada uno, entonces tenemos 30, más los que corresponden a los partidos empatados, que dije que había empatado 4, 1 punto por cada partido empatado, tiene 34 puntos. Así, los equipos se ordenan según la cantidad de puntos que tienen de mayor a menor, y el que más puntos tiene sale campeón. Sin embargo, hay otra tabla que nos preocupa y que nos interesa a los que nos gusta el fútbol, que es la tabla de los promedios. Esencialmente, en esa tabla lo que se refleja es el rendimiento promedio de cada equipo, teniendo en cuenta no solo el desempeño en el torneo actual, sino su desempeño en los torneos correspondientes a las 2 temporadas anteriores y la actual. Cada temporada dura 1 año, entonces ese valor que va en la tabla para cada equipo se calcula así. Se suman los puntos de todos los partidos de los últimos 3 años y se divide por la cantidad total de partidos jugados. De la misma forma que se calcula el promedio de calificaciones de exámenes, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Se suman las calificaciones de todos los exámenes y se divide por la cantidad de exámenes. Bueno, acá se suman los puntos de todos los partidos y se divide por la cantidad de partidos. Así, el numerito que va en esa casilla, lo que me está dando es el promedio de puntos por partido de cada equipo. Al igual que las posiciones, se ordenan de mayor a menor, esos promedios, y los últimos descienden. En este momento están descendiendo los 3 últimos. Descienden significa que van a jugar a una categoría inferior. Por eso es que nos preocupa tanto esa tabla. Como les dije, yo estoy preocupada por la permanencia en la categoría. Entonces, lo que les voy a mostrar es cuál es la situación de mi equipo, pero no en cuanto a las posiciones, sino en cuanto a los promedios. La tabla que les voy a mostrar ahora corresponde a eso, a una tabla típica de promedios en el fútbol. La situación de mi equipo es la siguiente. Todos los equipos jugaron 60 partidos teniendo en cuenta los que corresponden a las 2 temporadas anteriores y lo que va del actual que todavía no terminó. Los puntos que ven ahí en la segunda columna corresponden a los puntos acumulados en esos 60 partidos. Así, por ejemplo, si quiero conocer el promedio actual de mi equipo, que es el que está ahí en el medio, ¿cómo hago? Divido la cantidad de puntos, que son 94, por la cantidad de partidos, que son 60, y me da 1,55. Esos puntos suspensivos significa que hay otros equipos participando del torneo, pero no me interesan. Los que sí incluí en la tabla son esos 3 que están abajo en rojo, porque son los que se conocen como la zona de descenso. Son los que están en la zona de descenso si el torneo terminase hoy. Si hoy fuese el final de la temporada, esos 3 equipos descienden de categoría. Por suerte para ellos, no termina hoy todavía y faltan 14 fechas por jugar, ¿sí? Así que todavía pueden salir de esa zona. Lo que sucede en esas 14 fechas me va a ayudar para las cuentas que voy a hacer, para el problema que yo tengo. Porque sucede que los 4 equipos que ven en pantalla ya jugaron los partidos entre sí. Entonces, en esas 14 fechas que faltan no se van a cruzar. ¿Qué me implica esto? Me implica que los resultados de unos y de otros son independientes, no se cruzan. Podrían esos 4 equipos ganar las 14 fechas o los 4 podrían perder las 14 fechas sin problemas porque no se van a cruzar entre sí. Y cuando digo que me ayuda a mi problema, es donde se estarán preguntando cuál es mi problema. Bueno, mi problema es el siguiente. Yo no quiero agarrar la calculadora, todas las fechas que faltan y ver qué promedio tiene mi equipo. Me quiero relajar. Es más, no quiero mirar ninguno de los otros partidos, de los otros equipos. Quiero mirar solo los partidos que juegue mi equipo. Y quiero saber si yo voy acumulando los puntos en esas 14 fechas, si cuando termine el torneo mi equipo va a descender o no, sin mirar los partidos de los demás. Obviamente, una respuesta posible sería que gane todos los partidos.
pero tampoco viene tan bien mi equipo como para esperar que gane todos. Entonces voy a reformular la pregunta y voy a decir, ¿cuál es la cantidad mínima de puntos que necesita mi equipo acumular en estas 14 fechas para yo estar segura de que cuando termine el torneo no va a descender independientemente de los resultados de los demás? No quiero depender de los resultados de los otros partidos, no quiero ver los otros partidos. Quiero saber qué cantidad me alcanza. Bueno, si yo no quiero depender de los resultados de los demás, tengo que plantearme cuál sería el peor panorama que esos equipos de abajo le pueden presentar a mi equipo. El peor panorama para mi equipo es el mejor para ellos, que es ganar todos los partidos que faltan. Si esos equipos que están abajo ganan todos los partidos que faltan, sus promedios van a subir, obviamente, y van a mantener ese mismo orden. Entonces, lo que yo me voy a tratar de plantear es superar el promedio óptimo, o sea, el promedio que obtienen estos equipos si ganan todos. Me voy a plantear superar el que está tercero de abajo para arriba porque había dicho que descienden 3. En este caso es el equipo que se llama A. ¿Cuál sería el promedio del equipo A si gana las 14 fechas restantes? El promedio se calcula haciendo los 73 puntos que tiene ahora más 42. ¿Por qué 42? Porque dije que faltan 14 fechas. Si gana los 14 partidos, va a tener 3 puntos por cada partido, que son 42. ¿Sí? 3 por 14 me da esos 42 puntos. Dividido la cantidad de partidos jugados. La cantidad de partidos jugados cuando termine el torneo va a ser los que jugaron hasta ahora, que son 60, más los 14 que falta jugar, 74. Entonces, ese es el promedio que va a tener el equipo A si gana todo, 115 sobre 74. Recordemos ese número porque ese es el umbral que yo voy a querer superar para estar seguro de que mi equipo no va a descender. Recordemos entonces 115 sobre 74. Y entonces me pregunto, ¿qué cantidad de puntos necesita mi equipo obtener en esas 14 fechas para superar ese umbral? Esto en matemática, ¿saben lo que se hace? ¿Qué se hace para resumir una cantidad que desconocemos y que puede describirse con una frase larga? Se le pone un nombre corto que nos permita hacer un planteo. Le voy a llamar X. Seguro muchos se acuerdan de esa X de la escuela, que la única función que tiene es eso, resumir una cantidad desconocida que se podía describir de forma larga. Entonces, esa X que yo busco, que son los puntos que necesito, ¿qué va a tener que satisfacer? Va a tener que satisfacer, en principio, que cuando se las agregue a los puntos que tiene mi equipo y calcule el promedio, en principio voy a igualar ese umbral, después veo qué hago. Es decir, me queda eso que está ahí. Mi equipo tenía 94 puntos. Cuando yo le acumule esas X que voy a obtener y lo divide por la cantidad total de partidos, que dije que era 74, quiero que iguale ese umbral que había puesto. Eso que ven ahí se llama ecuación. ¿Qué es una ecuación? Bueno, una ecuación no es más ni menos que una igualdad en donde hay un valor desconocido y que estoy buscando cuál es el que encaja justo ahí para que esa igualdad sea verdadera. Pensemos en una balanza de platillos en donde tenemos cosas de los dos lados y en una hay un lugar, un sitio que tengo que poner algo que haga que mi balanza quede equilibrada. Es fácil ver, comprobar, que si pongo en lugar de X un 21, esa balanza me queda equilibrada, porque si miramos del lado izquierdo, me queda 94 más 21, que me da justo 115, que es lo mismo que estaba del lado derecho, y abajo los dos tienen 74. Fíjense que si pusiera un poquito menos, por ejemplo, 20 o menos, en ese caso el platillo izquierdo me queda más livianito, entonces la balanza no está equilibrada, y si pusiese un poquito más, 22, me queda el lado izquierdo más pesado y entonces tampoco está equilibrada. 21 es lo que equilibra la balanza. 21 es el valor que resuelve esa ecuación. ¿Qué quiere decir acá? Entonces, si mi equipo tiene 21 puntos, va a estar igualando a ese tercer promedio óptimo. Eso tampoco me garantiza que voy a estar fuera de la zona de descenso. Capaz que voy a tener que jugar un partido de desempate. Yo no quiero eso, quiero estar fuera. Entonces, ¿qué le voy a pedir a mi equipo? Que obtenga 22 puntos. Yo sé que si obtiene 22 puntos en esas 14 fechas, yo no tengo que hacer ninguna cuenta ni tengo que mirar ningún partido y estoy segura que queda fuera de la zona de descenso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si obtiene menos, desciende? No. Si obtiene menos, dependo de los resultados de los demás, que es lo que yo no quería. Ahora bien, ahora que sé qué cantidad de puntos necesita, me voy a preguntar una cosita más. ¿Cuántos partidos necesita ganar mi equipo para poder alcanzar esos 22 puntos?
Recordemos que la fórmula para los puntos se obtenía multiplicando por 3 cada partido ganado y sumándoles después los partidos empatados. Entonces me pregunto, ¿puede mi equipo no ganar ningún partido y así todo llegar a los 22 puntos? No, porque en el mejor de los casos, si no gana ninguno, en el mejor de los casos va a empatar los 14. La cantidad de puntos va a ser 3 por 0 porque no ganó nada, más 14, no llego a los 22. ¿Puede entonces ganar un solo partido y así todo llegar a los 22 puntos? De nuevo no, porque en el mejor de los casos ganaría uno, pero empataría los restantes, que son 13. La cantidad de puntos va a ser 3 por ese que ganó, 13 por los que empató, 16. No llego. Siguiendo con el mismo razonamiento, me pregunto cuál es esa cantidad que hace que alcance los 22. Bueno, en vez de llamarle X, le voy a llamar G para recordarme que estoy hablando de partidos ganados, nada más. Le puse otro nombre para acordarme de qué hablaba. Esa cantidad de G que busco tiene que satisfacer que si la multiplico por 3, porque me da 3 puntos por cada partido ganado, que en el mejor de los casos empate los restantes son 14 menos los que gané, quiero llegar a esos 22 puntos que quería. ¿Qué ven de nuevo ahí? Otra ecuación. Una nueva ecuación, porque es una igualdad en donde hay un valor desconocido que ahora se llama G y que aparece 2 veces del lado izquierdo, pero es lo mismo. De nuevo, es fácil ver que si yo pongo en una balanza esas dos cantidades y si donde dice G pongo el número 4, del lado izquierdo me queda 3 por 4, 12, lo que está entre paréntesis es 14 menos 4, 10, 22 de un lado, 22 del otro, y entonces ganando 4 partidos tengo la posibilidad de llegar a los 22 puntos. Esa es la cantidad mínima que tengo que ganar, porque consideré el mejor de los casos, que era empatar los restantes. O sea, ganar 4 no alcanza, pero sí puedo concluir de acá que si solo gana 3 mi equipo, no tiene forma de llegar a los 22 puntos y de nuevo voy a estar dependiendo de los resultados de los demás, que era lo que no quería yo. Como ya se habrán dado cuenta, ya no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de matemática. Lo que pasa es que la matemática genera en gran parte de la sociedad tal rechazo o es tan resistida en una gran parte de la sociedad que si yo desde el comienzo les decía que lo que yo quería contarles era que sepan qué significaba resolver una ecuación o cómo se razona en matemática, porque fíjense que yo analicé 2 problemas, uno era, los dos era cantidad mínimas de algo para no depender de otros. En el primero era cantidad mínima de puntos para no depender de otro, en el segundo cantidad mínima de partidos ganados para alcanzar esos puntos. Sin embargo, en el primer caso me planteé el peor panorama para mi equipo, que era que ganen todos los de abajo. En el segundo me planteé el mejor panorama para mi equipo, que era empatar los restantes. Es decir, que con esto también les quería mostrar que en el razonamiento matemático no hay recetas que uno sigue, sino que va planteando el problema de acuerdo al contexto usando lógica. Pero de nuevo, si les decía desde el comienzo que quería hablar de ecuaciones y de lógica matemática, quizás muchos ni siquiera hubiesen intentado escuchar lo que yo iba a contar, porque la matemática genera esto, genera que piensen que a veces hablamos en otro idioma, un idioma inaccesible, y yo con esto les quería mostrar que a veces es posible saltar esa barrera idiomática desde un problema concreto, llevarlo al lenguaje matemático, traducirlo al lenguaje matemático, resolverlo y volver con el resultado al contexto del problema. Y podría haber elegido cualquier cosa para eso, pero no elegí de casualidad el fútbol. Elegí el fútbol porque estoy convencida de que tenemos que poder aprovechar lo que el fútbol genera en una gran parte de la sociedad y transformarlo. Transformarlo sobre todo, sin duda, lo más importante, en valores. Eso generaría un gran cambio en la sociedad, teniendo en cuenta la cantidad de chicos y chicas que se encuentran en formación en los cientos de clubes del país y del mundo. Si logramos transmitir valores, ya el cambio sería increíble. Pero también podemos transmitir conocimientos, geografía, historia, música, arte, biología, matemática. Y en este camino de ver al fútbol como una herramienta de transformación encontré mucha gente que piensa lo mismo, y una de ellas es una escritora y periodista argentina llamada Miguela Lacruz, y es justamente con una frase de ella que quiero cerrar la charla porque considero que resume con palabras justas esta idea de ver al fútbol como una herramienta. La voy a leer. Ella dice: es necesario construir un fútbol que incluya, que
que enseñe a resistir, a ser valientes, a imaginar, a jugar y a pensar para no ser aplastados. Muchas gracias.